Bien, comenzamos. Buenos días nuevamente con todos. El día de hoy tenemos clase de razonamiento verbal y vamos a iniciar con lo básico. ¿Qué es lo básico, Miss? Lo básico es saber un poco acerca de este libro, pues que nos ayuda en las consultas, ¿no? En las consultas acerca de palabras que nosotros no conocemos. Este libro es un diccionario, ¿correcto? Ahora, muchas veces cuando hemos utilizado el diccionario en las clases, pues hemos notado que algunos no pueden ubicar palabras, ¿no? A otros dicen, Miss, no encuentro esa palabra, pero encuentro esta. Entonces, ahí se ve muy bien cómo es que tú sabes utilizar un diccionario, ¿no? ¿Qué técnicas utilizas para ubicar más rápido una palabra? Hay muchos que demoran bastante para ubicar una palabra y otros lo ubican de manera muy rápida. Entonces, para esto, obviamente, tienes que saber manejar un diccionario. Lo primero que tienes que saber es que el diccionario es un libro de consultas, ¿correcto? Tiene palabras de una lengua, puede ser en inglés, puede ser de repente el diccionario de la RAE, que las palabras están en castellano o español, ¿no? Estas palabras están definidas y ordenadas alfabéticamente. Ahora lo vamos a ver más adelante cómo es que es el orden de estas palabras. Existen tipos de diccionarios. Tenemos a los diccionarios léxicos. ¿Por qué hablamos de diccionarios léxicos? ¿Se acuerdan qué significa la palabra léxico? Brisa, encendemos videocámaras. Diccionario léxico. Cuando hablamos de léxico hablamos de palabras, hablamos del uso de las palabras, cómo los vamos a utilizar, cómo los vamos a escribir, ¿no? Estos diccionarios son especializados. Por ejemplo, un diccionario léxico es el diccionario de la RAE, el diccionario de americanismos, el diccionario de parónimos, el diccionario de homónimos, ¿no? Son diccionarios léxicos. Diccionarios enciclopédicos, cuando tenemos ya no solamente palabras del común habla o del habla cotidiano, sino tenemos palabras de repente de algunas materias. Por ejemplo, encontramos palabras referente a los temas de biología, química, historia, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos diccionarios enciclopédicos. Y tenemos a los diccionarios bilingües que nos hablan acerca de, o contienen palabras en otros idiomas, ¿no? Traducción del inglés al español, del francés al español. Hay traducción, por eso dice bilingüe. En los diccionarios bilingües no vamos a encontrar 3, 4 lenguas, siempre encontramos 2 lenguas en traducción, ya sea del español al francés o del inglés al francés, solamente 2 lenguas, por eso dice bilingüe. ¿Qué tenemos que saber además? Las partes de un diccionario. Tenemos en primer lugar a la entrada. Vamos a colocar aquí un ratito. Listo. Tenemos a la entrada. Cuando hablamos de entrada, quiere decir la palabra que estamos buscando, ¿no? En este caso, ¿qué palabra hemos buscado? La palabra salud. Ahí está, esa es la entrada. La entrada, la palabra que estamos buscando. Siguiente de la entrada tenemos a la etimología. ¿Qué significa la etimología? Es decir, ¿de dónde proviene esta palabra? ¿Cuál es su origen principal? Si viene del latín, ¿no? Probablemente todas las palabras mayormente vienen del latín, ¿no? Entonces, como dice acá, viene del latín salus, ¿correcto? ¿Qué significa salud? Estar en buen estado, ¿no? Anímico, emocional y psíquicamente. Entonces, del latín salus viene salud. Ahí está, tenemos el significado en latín. Esa es su etimología. Luego tenemos, ¿qué cosa? La categoría gramatical. La categoría gramatical mayormente lo vas a encontrar en abreviaturas, como aquí, NF. ¿Qué significa mis NF? N viene de nombre. F en femenino. ¿Por qué femenino? Porque tú no dices el salud, tú dices la salud. Entonces está en femenino. ¿Por qué decimos nombre? Ah, porque es un sustantivo. Sustantivo o nombre significa lo mismo. Salud es un sustantivo. Entonces ahí tienes a la categoría gramatical. Siguiente viene la definición de la palabra, ¿no? ¿Qué significa? Estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Encendemos las videocámaras, no la apagamos. Luego tenemos las acepciones numeradas. Cuando hablamos de acepciones numeradas, ¿qué son acepciones? Las acepciones son los significados que puede tener una palabra. Una palabra puede tener 1, 2, 3, 4, todas las acepciones que el diccionario lo establezca. Cuando hablamos de acepciones, por ejemplo,
Si decimos hola, ¿no? Puede ser de repente la ola del mar, ¿no? Entonces, en este caso, hola, ¿cuántas acepciones tendría? Solamente una acepción, el hola sin H, ¿no? Si hablamos de llama, se llama con doble L, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos de llama, podría ser primera acepción del verbo llamar, cuando llamas a una persona, ahí tienes una. Puede ser llama, el auquénido, el animal, tienes dos acepciones. Puede ser la llama que se enciende cuando prendes el fuego, tienes hasta ahí 3 acepciones. Entonces, ¿qué número vas a encontrar en la palabra llama? 3, porque tiene 3 acepciones. Quiere decir 3 significados. Entonces, a eso se refiere con acepciones. ¿Qué voy a encontrar después, Miss? No todos los diccionarios, pero los diccionarios enciclopédicos y los diccionarios especializados tienen la parte de locución. ¿Qué significa locución? Formar una frase con esa palabra que signifique una sola palabra. Por ejemplo, acá dice, a su salud. ¿Qué significa su salud? Cuando tú brindas con alguien, es un brindis, ¿no? A su salud significa una sola cosa. ¿Qué cosa? Brindis. Pero está conformado por varias palabras, eso significa locución. Una frase que esté conformado por varias palabras, pero signifiquen una sola cosa. Entonces, en ese caso tienes a su salud, ¿no? Y luego tienes una frase hecha, ¿no? ¿En qué casos puedo utilizar la palabra salud? Entonces, no todos los diccionarios tienen estas dos últimas partes, pero sí tienen lo primero, la etimología, tienen la categoría gramatical, vas a encontrar de hecho la definición, porque para esto sirve un diccionario, y vas a encontrar luego las acepciones enumeradas. Bien, lo primero, abreviaturas del diccionario. Esto es muy importante porque te indica de dónde proviene una palabra o qué significa una palabra. Todos los diccionarios utilizan frecuentemente abreviaturas. El problema está en que nosotros no sabemos identificar o no sabemos qué significan estas abreviaturas. Entonces, para esto te he colocado aquí las más utilizadas en los diccionarios, para que puedas entender más o menos qué significa. Tienes la primera abreviatura, que tienes AMER. Maricielo, ¿qué crees que significa esa abreviatura? Vamos a poner más grande. ¿Qué crees que significa, Maricielo? AMER, dilo, nada más. Amor. Expúlselo. Amor. Más o menos. Mira que esto es una abreviatura que encontramos en los diccionarios. A ver, Sósimo. El gran Sósimo. Del Perú para el mundo, Sósimo. ¿Qué crees que significa AMER? No sé, Miss. ¿Qué podrá significar? A ver, resulta aquí, chicos, que hay palabras que utilizamos solamente en América, hay palabras que utilizamos de repente solamente en España, o incluso hay palabras que solamente utilizamos en Perú. Pero lo que es cierto es que nuestro idioma español, castellano, ya les voy a explicar más adelante la diferencia entre el español y el castellano, es que nuestra lengua proviene de lenguas amerindias, quiere decir lenguas vulgares, es decir, latín vulgar. Entonces, hay palabras que vienen de estas lenguas amerindias. Amer significa amerindio. ¿Cuáles son las lenguas amerindias? Por ejemplo, el francés, el castellano, ¿no? Estas lenguas provienen del latín vulgar, que es también de donde provienen nuestras lenguas. Y hay palabras que provienen de estas lenguas amerindias. Por eso amer significa amerindia. El de abajo es más sencillo, Milenka. ¿Qué significará ad? Tienes ahí ADB. Adverbio. Adverbio, excelente, ¿no? Ahí ya está clasificando a la categoría gramatical. Adverbio, excelente, Milenka. Luego tienes acep. ¿Qué significará acep? Axel. Justo lo que les acabo de mencionar hace un momento. Vamos, Axel. Es que no escuché el anterior. No escuchaste, Axel estaba durmiendo, llegó tarde. Acepción. ¿Qué significa acepción? El significado que tienen las palabras. Como te había dicho, puede tener 2, 3, 4 o solamente una acepción. Son los significados que tienen la palabra.
Tienes APOC, Jefferson, ¿qué significará APOC? ¿Qué significará Jefferson? Apócope. Miss, ¿qué significa apócope? Apócope significa acortamiento de una palabra. Por ejemplo, si decimos, en este caso, mira, tienes aquí, la palabra adverbio es la completa, ¿correcto? Adverbio es completo. ¿Cuál es su apócope? Acá, lo que está recortado, por decirlo abreviatura. Lo pequeñito, su apócope. Adverbio es la palabra completa. Apócope es lo pequeñito, es decir, la palabra, pero recortada. Luego tienes AM. ¿Qué crees que significa AM, Johari? AMB. Ambiente, ámbito, algo por ahí. Correcto, sí, vas por ahí. Esa palabra significa ambiguo. ¿Cuándo decimos que una palabra es ambigua? Cuando tiene dos significados, por ejemplo, es ambiguo, ¿no? O tiene dos formas para expresarse. Es una palabra ambigua. Cuando hablamos de ambiguo, también justo ahí hablamos del significado o del sentido literal y del sentido connotado de una palabra. Por ejemplo, si decimos, Jefferson es una tortuga escribiendo, ¿no? Chicos, ¿qué significa ahí tortuga? Es ambiguo, porque de repente estamos diciendo que Jefferson es una tortuga o un animal, o es que es muy lento, ¿no? Entonces ahí vemos los dos sentidos de la palabra, sentido literal y sentido connotado. Ya les voy a explicar también eso más adelante. Tienes Anat, Yashiro, sencillito para ti. ¿Qué crees que significa Anat? Anatomía, profe. Anatomía, excelente, Yashiro. Tu nombre es muy bonito, Yashiro, me gusta. A ver, anatomía, ¿no? Mayormente acá lo vamos a encontrar en las partes de biología, ¿no? En los diccionarios enciclopédicos. Últimamente ya no se utilizan estos diccionarios enciclopédicos. No tengo yo el mío a la mano, se quedó en la casa de mi mamá, pero eran unos diccionarios así inmensos, bien grandes. En realidad eran chiquitos, pero eran con un montón de hojas. Yo me acuerdo que yo estaba en primero o segundo de primaria y la profesora siempre te pide que lleves el diccionario. Entonces, era el único que teníamos en casa. Yo tenía que ponerlo en mi mochila, yo toda chiquitita, me iba cargando mi diccionario, y obviamente mi colegio quedaba a un kilómetro de mi casa. Tenía que ir hasta allá caminando y nosotros regresábamos caminando con ese diccionario grandote. Menos mal, ustedes ya tienen hoy en día su diccionario escolar, que son mucho más chiquitos y más fácil de transportar, ¿no? Ya no tienen que estar llevando un ladrillo en la mochila. Bien, tienes la palabra apos, ya lo dije. Apos, ¿qué significa? Aposición, acá lo vamos a poner, aposición. Luego tienes la palabra bio. Cuando dice bio, significa biography. A diferencia cuando dice biol, ¿qué significa? Eso sí, ya está más fácil para ustedes. Biología. Ahí está. Tenemos las abreviaturas de las palabras más utilizadas. Otras abreviaturas son N, de nombre, sus, de sustantivo, ADJ, que es adjetivo, mayormente en las categorías gramaticales, ¿no? Ahí encontramos también abreviaturas. Vamos a lo siguiente. Te cuento que para que tú puedas ubicar rápido una palabra en un diccionario, tienes que saber que está ubicado alfabéticamente, ¿correcto? Cuando decimos alfabéticamente, ¿qué quiere decir? De acuerdo al alfabeto, desde la A hasta la Z. Miss, ¿solamente esto sucede con las primeras palabras? No. Perdón, con las primeras letras, no. La segunda letra que tú encuentras en un diccionario o en una palabra también va a estar alfabéticamente. La tercera también, la cuarta también. Es decir, todas están alfabéticamente. Si tú tienes todo este listado que te presento aquí, todas comienzan con A, Miss. Entonces, ¿cómo lo voy a ordenar alfabéticamente? Quiere decir que tienes que ubicar la segunda letra. La segunda letra, ¿cuál iría primero? Obviamente la que comience o la que esté en segundo puesto, la A. Busco, asémila, aflojar, no. América, liño, antípoda, abaco, no. Abuelo, abrazar, agüero, alcachofa, curio, Miss, no hay, listo. ¿Qué busco ahora? La B.
A ver, nuevamente, me voy por acá. Ah, mis por acá había. Hay uno, abuelo, abrazar. Ahí está, con B. Listo. Una de estas dos debe ser la número 1. ¿Cuál crees que es la número 1, Maricielo? ¿Abuelo o abrazar? Me falta abaco. Ah, a ver, hay otro. Abaco, correcto. Hay 3. Falta otro. ¿Cuál, Mis- Milenka? Abominar. Abominar, ahí está. 4 palabras. Entonces, si ya tengo 4 palabras, tengo que elegir cuál va a ser la número 1. ¿Cuál creen que sería la número 1? Tienes abaco. Abaco, Miss. Abaco. Abaco, excelente. Ya no me estoy guiando en la segunda letra, sino me estoy guiando en la tercera letra. Y de esa forma, chicos, ustedes tienen que buscar también en su diccionario. Si no es la primera, es la segunda. Si no es la segunda, es la tercera. Si no es la tercera, es la cuarta. Vamos a poner acá, número 1. Siguiendo esa regla, ¿cuál sería la número 2? Vamos, chicos, ¿cuál sería? ¿Sería acróbata, abuelo, abrazar o abominar? Abominar, Miss. A ver, un ratito, chicos. Listo, acá. Yohari dice que es abominar. ¿Correcto? Muy bien. Sí, así es abominar, número 2. ¿Cuál sería la número 3? No se puede hacer. Tenemos aquí abominar, un ratito, chicos. Abaco, ya lo pusimos. Abuelo y abrazar. No se puede, el Word no nos permite poner los números. A ver, un ratito. Mami. Hola, mami. Hola, mami. Listo, ahora sí, ya lo tengo. Ya, chicos, listo. Número 3 sería abrazar, ¿correcto? Y número 4 en este caso sería abuelo. Miss, ¿aquí cómo lo está ubicando? Nos vamos a la tercera letra y tienes la palabra, la letra R y la letra U. Cuando ubicamos en el abecedario la R y la U, la R pues va a ser primero y la U va a ser después. ¿Correcto, chicos? Listo. ¿Cuál sería entonces la palabra número 5? ¿Qué tengo que buscar ahora? Con la C, Miss. Con la C, listo. ¿Cuál es la palabra que continúa entonces? Vamos a buscar palabras con C. Tienes asémila. ¿Qué más tienes? Tienes acróbata. Tienes acuario. ¿Correcto? Acuario. ¿Hay más? No hay más. ¿Cuál es la palabra que continúa entonces? Ya tengo con la C, me voy ahora a la tercera letra. Asémila, Miss. Asémila, correcto. Vamos a colocarlo aquí. Listo, ahí está. ¿Cuál sería la número 6? Acróbata. Acróbata. Listo, chicos. A ver, aquí parece que no vamos a poder resolver en el Word, pero lo vamos a ir diciendo para que tú lo puedas resolver a la hora que te mande el PDF, ¿ya? Listo. Tenemos la número 6, acróbata. Número 7, ¿cuál sería entonces? Vamos a ponerlo donde estaba. Listo. Tenemos a la número 7. Miss, pero no hay 6 todavía.
Pero un ratito. Sí, vamos a ordenar la diapositiva que se ha movido primero. Ahí está, 3, 4, 2, listo. 5 sería acróbata. 5 acróbata. 6. La número 6 sería, ¿dónde nos quedamos aquí? 5 acróbatas, 6. Ah, no, hasta aquí nada más tenemos 6 con la C. Ahora nos toca la D. Vamos a seguir buscando. Con la D, vamos a ver. ¿Hay palabras con D? Miss, pero acróbata todavía no tiene número. No lo podría poner al costado, Miss, 5 ¿no? es acróbata. Sí, lo que pasa es que con esto no se puede. Voy a intentar otra vez. A ver, listo, un ratito. Pero ustedes también atentos porque al momento de pasar el PDF no va a poder salir los números. No van a salir. A ver, tenemos el 1. 1 es ábaco. 2 es abominar. Lo voy a colocar así. A ver, ¿ya ves? No sale. 2. 2 es abominar. 3. 3 es abrazar. 4. Acuario. 5. Ah, correcto. 5 es asémila. 6. 6 sería asémila. 6 sería acróbata, entonces. 6 es acróbata. Listo. Ahí está el 6. Ahora, número 7. 7 tenemos que buscar otros más acá. 7, a ver, un ratito vamos a cambiar. Listo. 7. F, no hay con F. Perdón, con D no hay, ¿no? A, B, C, D, E. Con E tampoco. Luego viene con F. F, tenemos aflojar. ¿Hay otra palabra con F? Esa es, Miss, la No 7, hay. aflojar. ¿No? No hay. Listo. 7. Listo. Ahí está, va mejor. La 8. Con G. Tenemos agüero. ¿Otra palabra con G? Esa nomás, Miss. No hay. Listo. Vamos a la 8. Mire, yo estoy confiando en ustedes también. Estamos ordenándolo juntos y por ahí se nos escapó una palabra. ¿Cuál se nos escapó? ¿Quién se dio cuenta? Dice acuario. No, Acuario sí anís, está. anís. Anís todavía es casi el último porque es con N. Ah, ¿Cuál es el ya. que se nos ha escapado? Acuario. Debería ser 4. ¿Cuál se nos escapó? Acá se nos ha escapado Abuelo. alcachofa. Alcachofa y abuelo. Y abuelo también. Ahí está. ¿Ya ves? Es por eso que a veces buscar en el diccionario incluso es un poco difícil. Mira, si ahorita estamos sufriendo y estamos entre todos, imagínense. Aparte que el Word no nos ayuda. Pero bien, a ver, vamos a hacer algo. ¿Cómo hacemos? Voy a tratar de ordenarlo yo en esta parte. Lo voy a ordenar de la 1 a la... Bueno, la primera columna lo voy a realizar yo en otro programa. Y ustedes van a realizar la segunda columna, ¿correcto? Lo vamos a hacer así. Lo bueno es que ya tienen la idea de cómo es que van a ordenar alfabéticamente, ¿no? Yo voy a tratar de hacerlo en otro programa, la primera columna, y ustedes van a realizar la segunda columna. ¿Ya, chicos? Vamos a hacerlo de esa forma para no perder nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es muy valioso. Vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Listo. Lo segundo importante que debo de saber para el uso del diccionario. Nos dice que el diccionario no tiene las palabras transformadas en nuestro idioma. Es decir, para nosotros ubicar una palabra en un diccionario tenemos que irnos a la palabra original. Por ejemplo, si yo quiero buscar jugando, ¿no? No lo voy a encontrar. Es muy difícil que yo encuentre, a menos que sea pues un diccionario enciclopédico. Ahí puede ser que encuentren las formas. Pero en diccionarios escolares como los que ustedes tienen, principalmente voy a encontrar la palabra original, ¿no? Entonces, imaginemos acá. Tienes la palabra nueces. Si yo quiero buscar la palabra nueces, no lo voy a encontrar. La palabra original que sí voy a encontrar sería la palabra nuez, ¿no? Ahora,
Axel, si quiero buscar la palabra florece, no lo voy a encontrar, pero ¿qué palabra sí voy a encontrar? Florecer. Flor, ¿correcto? Flor, voy a encontrar la palabra flor como sustantivo, ¿correcto? Y si lo quiero buscar como verbo yohari, ¿cómo voy a encontrarlo? Florecer, Miss. Florecer, correcto, es la palabra original, ¿no? Bien, tengo la palabra vuelvas, no voy a encontrar vuelvas. Jefferson, ¿cuál sí voy a encontrar? Vuelve. ¿Vas por ahí? ¿Vas más al original? Volver, Miss. Volver, excelente. Yohari hoy día se ha tomado un par de vitaminas que está ahí. Está fuerte, Yohari, está atenta. Listo. Seriamente no voy a encontrar, pero sí voy a encontrar Milenka. ¿Serio? Serio, correcto. Serio sí voy a encontrar. Arriesgando no voy a encontrar, pero sí voy a encontrar Yashiro. Profe, ¿Cuál sí puedo encontrar Yashiro? ¿Cuál es el verbo? profe, me he salido y no entendí la clase bien. Oh, correcto. Sí, sí me di cuenta que saliste. Milenka, ¿cuál es la palabra que sí voy a encontrar? ¿Arriesgar? Arriesgar, correcto. Aquí estábamos viendo Yashiro, que en el diccionario voy a encontrar las palabras originales, quiere decir de dónde proviene la palabra que yo quiero buscar. Ahora, Miss, pero si yo quiero buscar arriesgando y no lo encuentro, solamente arriesgar, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que adaptar el concepto de la palabra arriesgar a la palabra que estoy buscando. Por eso el año pasado ustedes me decían, Miss, no encontré esa, pero sí encontré. Ya dímelo, ¿no? Porque significaba eso, solamente que yo tengo que adaptarlo. Si no encuentro Rosales, Brisa, no has encendido la cámara en ningún momento, por si acaso no se te está considerando la asistencia. Sósimo, si no encuentro Rosales, ¿cuál sí encuentro? Rosas, Miss. Correcto, Rosa. No encuentro Veloces, Maricielo, ¿cuál sí encuentro? Veloz. Veloz, correcto. Si no encuentro Jueces, ¿sí encuentro Jefferson? Juez. Pues, correcto. Bien. Sósimo, no encuentro corrígelos. ¿Cuál sí encuentro? Corregir, Miss. Corregir, excelente. Yashiro, ya comprendiste, ¿no? Si no encuentro lucidez, Yashiro, ¿cuál sí encuentro? ¿De dónde viene lucidez? Lúcido, ¿correcto? Esa es la palabra original. Bien, vamos a ver lo siguiente. Ahora un poquito de historia, dice. Uy, nos faltaba la última parte, pero tenemos poco tiempo. A ver. Hagamos un poquito de historia, dice. ¿Dónde se originaron los diccionarios? ¿Dónde se hacen tantas palabras? ¿Qué diccionario especial utilizamos en el Perú? ¿Qué es la RAE? ¿En qué edición de diccionario estamos? Son de repente algunas de las palabras o incógnitas que tenemos nosotros acerca de los diccionarios. Por ejemplo, primero tenemos que saber que el primer diccionario que encontraron en el mundo es en Mesopotamia. Encontraron un diccionario sumerio, es decir, estaba escrito en lengua sumeria. La lengua sumeria o el escrito sumerio, ¿no? Es un escrito uniforme, es propio de los sumerios. Ese es el primer diccionario que encontramos. Luego nos remontamos hasta Grecia, en el cual los filósofos ya elaboraban algunos diccionarios un poquito más especializados. Pero pues ya es en la Edad Media que un señor llamado Garland hace un diccionario, pero no lo llama como diccionario, sino él llama a su libro Dicción Latina, ¿no? Y de ahí es que, de ahí en adelante, los libros que hablen acerca de las palabras que utilizamos se van a llamar diccionario, debido a este primer libro llamado Dicción Latina, ¿no? Y es así que el diccionario de ahí en adelante va evolucionando ya hasta llegar al diccionario que tenemos hoy en día. Pero tu
Tu diccionario escolar que tienes ahí viene de un diccionario más grande. ¿Cuál es? Ese sí lo sabes. ¿De qué diccionario se desglosa tu diccionario escolar? A ver, ¿cuál de ustedes sabe? Sí lo saben, yo creo que todos lo saben. ¿De dónde se desglosa tu diccionario escolar? De la RAE. La RAE, chicos, que lo tienes acá, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el diccionario madre para todos los diccionarios que se desglosan de ahí, como son el diccionario de localismos, el diccionario de regionalismos, el diccionario de americanismos, ¿no? Todos los demás diccionarios se desglosan de la RAE. La RAE, que ya está en su 23ª edición, ¿no? Entonces, es el que te brinda las normas específicas para el uso de las palabras. Justo yo te comentaba el año pasado y te decía, chicos, muy pronto ya no solamente va a existir ellos y ellas, sino que va a existir ellas. Miss, ¿por qué cree usted que va a existir ellas? No, no es que yo lo creo. No es que yo lo creo, sino que los miembros de la Real Academia de la Lengua Española lo están analizando para incorporarlo en la siguiente edición. ¿Hacia quiénes van a incorporar o hacia quiénes se dirige ellos? Hacia aquellos que no tengan un género definido, es decir, ni femenino ni masculino, ¿no? Han escuchado por ahí que una actriz también está hablando de poner ahora a las palabras que están en masculino como femenino, ¿no? Mayra Caudomis. Claro, correcto. ¿Qué dice ella? No, no tiene que ser mundo, eso es machismo, tiene que ser munda, ¿no? Mi munda, mi cuerpo, ¿no? Entonces, es una idea un poquito, ¿cómo te explico? Un poquito salido de la realidad, ¿no? Por no llamarlo con términos diferentes. ¿Se podría realizar? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa según los miembros de la Real Academia de la Lengua Española? Es que estamos deformando nuestro lenguaje, nuestras palabras, se están deformando. Imagínate que todos lo leemos así, como decían por ahí en los memes que son tan famosos, dice la munda, ¿no? Y refiriéndose a la señorita, tratando de imaginar cómo es que va a pedir coco en una tienda, ¿no? ¿Cómo podría ser? Está imaginándose. ¿Por qué? Porque ya todo lo que termina en O quiere terminarlo en A, para no explicar esto de machismo. Pero, chicos, para ustedes el machismo no es necesariamente en ello, ¿no? Machismo, pues, es aceptar las reglas de un varón que afectan a la mujer, ¿no? Eso es machismo. Ahora, si tú no quieres machismo, pues si un varoncito te invita a almorzar, paga tú la cuenta, ¿no? Ahí ya estás dejando de lado el machismo, ¿no? Entonces existen otras reglas que no necesariamente nos podemos ir a la parte de la gramática para poder dejar de utilizar el machismo. Ahora, creo yo que lo ideal, en vez de hablar de machismo, es hablar de inclusión. Inclusión, eso sí me parece genial. Por ejemplo, que en los restaurantes hay alguna carta con sistema braille para las personas que no pueden ver, ¿no? Que puedan tocar y puedan leer. Eso, por ejemplo, es inclusión, ¿no? O de repente que en los restaurantes pongan sitios especiales para las personas que son minusválidas, que no pueden caminar, para no estar en el afán de bajarlo de la silla de ruedas y colocarlo, ¿no? Podrían haber lugares especiales en la mesa. Entonces, eso sí es válido, ¿no? Hablar de inclusión más que de feminismo, de machismo, la verdad es que yo no estoy en ninguno de los dos lados, ni del feminismo, me parece muy exagerado y radical, y del machismo más aún todavía, ¿no? Bien, entonces volviendo a nuestro tema, ¿cuántas palabras tendrá nuestro diccionario? Nuestro diccionario tiene actualmente cerca de 88.000 palabras, y el diccionario de americanismos tiene cerca de 70.000 palabras. Nuestro país también tiene su propio diccionario. ¿Cuál será, Milenka? ¿Cuál será el diccionario de nuestro país? No sé, Miss. Chicos, nuestro país tiene el diccionario de peruanismos, donde vamos a encontrar netamente palabras del Perú, como por ejemplo, aquisito, que es muy utilizado. Tenemos la palabra amiguero, ¿no? Causa,
apapachar, por ejemplo, ¿no? Son palabras propias del peruano. Y también tenemos nuestro propio diccionario. Antes de que se acabe nuestra clase, chicos, tareita para ti. Vas a responder las 4 preguntas que tienes aquí, aparte de la columna que te he dejado para que realices tú. Lo vas a responder. Lo hemos respondido de manera oral y tú lo vas a responder de manera escrita en tu cuaderno. La última diapositiva lo vamos a realizar la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Sí, la siguiente clase